Buenas, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrevista. Esta es una entrevista especial y es parte de un miniciclo previo al cierre de año que yo tenía muchas ganas de hacer a periodistas políticos. Hasta ahora hice durante 15 capítulos entrevistas a tanto candidatos para las legislativas como a senadores y diputados, y en este caso quería cerrar el año con, periodistas políticos, que son los que a fin de cuentas terminan muchas veces informando, y de hecho es así, escribiendo notas y comunicando a la sociedad qué es lo que pasa en la política. En esta ocasión estoy con Fernanda Verdeslago. Hola, Fer. Hola, Valen, ¿cómo estás? Bueno, nos vemos seguido nosotras ahora que somos compañeras. Sí. Así que bueno, ¿cómo estás? Bien, todo bien, contenta. Tenía muchas ganas de que vinieras. Gracias por aceptar. No, por favor, te agradezco la invitación. Siempre un placer. Bueno, vos tenés varios años trabajando ya como en la política. Sí, no tanto como algunos piensan, pero llevo, sí, 7, entre 6 y 7 años. Actualmente trabajás en el Editor Mendoza. Exacto. Antes estuviste en los Andes. Exacto, mi carrera en periodismo político lo empecé en los Andes, pero yo en realidad mis orígenes son en deportes. Yo era periodista deportiva, de lo cual estoy muy orgullosa, para nada renego mis orígenes. De hecho, siempre digo que el periodista de deportes y el de policiales, después vos donde vayan, la rompen. Es decir, es muy fácil que se adapten, porque bueno, te aprendés a rebuscártelas mucho en esos lugares, ¿no? No hay prensero, no hay boletín oficial, todo te lo tenés que rebuscar. Y bueno, empecé en deportes, ahí de haber estado 5 o 6 años, un poco en gráfica, fui productora radial. Aprendí mucho del oficio de la calle ahí. Al Juan Surasi, por ejemplo, lo amo, que fue uno de mis grandes maestros. Después después de sociedad, estuve después en espectáculos. Después estuve en sociedad, en otro medio, en Cito Andino. Y después pasé a política en los Andes, es decir, en los cambios de trabajo terminé en los Andes. Llegué con una experiencia, digamos, de haber pasado por varias secciones. Y en ese tiempo en Sitio Andino hice muy poquito de política, pero lo poquito que hice me sirvió mucho como base, como para más o menos saber dónde llegaba. Pero mi formación, digamos, en política fue en los Andes, que ahí estuve 6 años. Y a lo largo de todos estos años, bueno, hemos vivido, y ya nos vamos a la política. Sí. Cambios de gobierno, Cristina, Macri, Milei. Uh-huh. Y no podemos negar que lo que fue el año pasado y un poco este año, hubo un tema, como que el periodismo empezó a estar en el eje, Sí. en foco social. Empezamos a ser el problema de todo. Claro. Igual, a ver, yo siempre pienso, digo, en su momento había, viste, Cristina con Clarín Sí. y toda la historia, como que siempre hubo un tema ahí del poder y la política con el periodismo. Sí. Pero ahora fue diferente. ¿Vos cómo lo viviste? Yo lo que viví, a ver, cuando yo, digamos, empecé a hacer política, ya eso de la guerra de Clarín con Cristina ya había pasado. Sobre todo, bueno, en los Andes había sido bastante hostil el tema porque, bueno, los Andes eran en ese momento parte del grupo Clarín. Yo la verdad que cuando llegué eso ya estaba un poco... A ver, yo llegué cuando ya estaba el macrismo, o sea, fines del macrismo. Pero sí había sido áspero el tema. Lo que yo, digamos, la diferencia yo encuentro mucho entre esta gestión de Milei, digamos, y la de Cristina es que veía mucho que el kirchnerismo era más con los grupos editoriales, con las empresas, y no tan, salvo Jorge Lanata, de algunos nombres puntuales, no veía que fuese una cosa tan, como decirte, expansiva como lo veo ahora. O sea, hoy si vos agarrás las listas de FOPEA o de algún, digamos, asociaciones de periodistas y vos ves los ataques, vas a encontrar una lista de un montón de nombres. Yo no recuerdo que eso haya sido tan extenso en la época de Cristina. De hecho, todo el mundo se acuerda del famoso Clarín miente. Hoy es difícil que vos identifiques uno, porque son muchos. Tiene él, digamos, lo ha dicho con Clarín puntual, incluso no con La Nación, porque uno de los medios a los que les da, digamos, entrevistas es a La Nación Más. Pero no veo que sea una guerra tan identificada. Veo que es como somos varios, o sea, empresas y muchos periodistas con nombre de apellido. Esa es la principal diferencia que noto mucho con respecto al kirchnerismo. Que tampoco no estoy diciendo ni que uno sea mejor ni que uno sea peor, para nada. Encuentro esas diferencias. Sí vemos que, a ver, Milei en un momento, a poco de empezar su gestión, bueno, empezó una cuestión sistemática, no solo él, sino sus funcionarios, con algunas medidas polémicas, que después podemos discutir si alguno de los planteos estaban bien o mal. Yo no comparto para nada sus formas,
como no las compartían en la época de Cristina, como para más o menos resumirte. Ha cambiado también, cambió la sociedad. O sea, analizando el fenómeno, no fue solo un tema, yo lo veo desde afuera, de que hubo un cambio de gobierno y un cambio de discurso, también la tecnología. Sí. De repente vos pasabas a informarte por televisión con el periodista que tenías. Exacto. Después se fue como, no sé si decir democratizando, pero como que de repente... Se abrieron los canales, es como que esa famosa libertad, si querés, que, a ver, no estaba cercenada. Me parece que hay cambios en el consumo, esto que vos decís, que coincido, porque de hecho, a ver, si vos te pones a mirar, el Milei penetra en una capa joven que estaba completamente apática de la política. Es decir, ponele, yo nací en el 83, tengo 42 años, soy hija de la democracia, ¿no? Y hay una generación, la tuya y las que son más jóvenes, que probablemente consumían, incluso leí un diario papel, no saben, lo habrán visto en la casa de sus abuelos los domingos. Nosotros nos criamos con el diario papel. La manera en el consumo cambió. Y me parece que, a ver, Milei encontró muy bien el canal y encontró muy bien el mensaje para dar una capa que a la política no llegaba, que era el segmento más apático que había, digamos, con el que más resistía las campañas, digamos, el que más enojado estaba, decepcionado, o ni siquiera era desinteresado. Que es hasta peor, ¿me entendés? Porque el decepcionado de última le hiciste algo y rompiste algo. Sí. Pero el desinteresado es que ni siquiera te genera... Bueno, y creo que Milei encontró muy bien eso que vos decís de las redes, porque de hecho su campaña más fuerte fue en redes. Yo no consumo TikTok, pero me contaban, digamos, amigos, que dice yo tampoco, pero mis hijos consumen TikTok a través de mi teléfono, y me encuentro con contenidos que no solo generaba a Milei, sino la gente que le generaba contenidos a Milei. Eso no lo logró ningún político. O sea, no recuerdo a un político que haya generado eso en la gente. Es decir, que no solo compartía lo que él hacía, sino que le generaba contenidos para digamos, seguir expandiendo el mensaje. Fue como muy loco su campaña y cómo fue quemando los libros, ¿no? Que eso me parece que fue lo más importante que él hizo, no solo a nivel campaña, sino a nivel política. Quemó los libros. Sí, creo que más allá, viste, de las posiciones políticas... fue un antes y un después en la historia. Absolutamente, de cómo se hizo absolutamente. Te puede gustar más o menos, pero a ver, llegó a la presidencia sin estructura, sin aparato, que eso... Es más, si vos te pones a mirar, hay una cierta analogía con el fútbol, ¿no? Está muy emparentado la política del fútbol. Yo que vengo de ahí encuentro muchos puntos en común. Pero ponele, Lionel Scaloni fue campeón del mundo, fue campeón de América después de muchísimos años, y era un tipo que no venía con grandes laureles, no venía con un montón de condecoraciones aptas, ¿no?, para ser técnico del seleccionado argentino. También quemó los libros de los técnicos, ¿no? De cómo se planea un proyecto en un club o en una selección. Con Milei pasó lo mismo, o sea, más o menos... obviamente salvando las diferencias, pero digo, me parece que estamos ante un fin de ideologías políticas, por ejemplo. Él llega con un discurso anticasta que penetra muy bien en la gente, que está harta de los privilegios, harta de la política que termina sustentando con sus impuestos y ve que no le resuelven los problemas de fondo. Y él llega con un discurso anticasta que después te das cuenta del poquito tiempo que era una cuestión de campaña, porque, a ver, tuvo que negociar con la casta, sin ir más lejos, el triunfo más importante de las elecciones legislativas se la da a Mendoza con 3 candidatos de la casta, los primeros, empezando por Luis Petri, ¿no? Pamela Verazay es de la casta, Álvaro Martínez es de la casta. Todavía hay carteles que dicen Milei, Cornejo y Sagasti son lo mismo. Bueno, no, para él no, hoy, 2 años después, ¿no? Pero volviendo al origen de la pregunta, creo que él llega sin aparato, que ningún gobernador, ningún presidente le había pasado. Es decir, rompe con todo. Un tipo que tenía mensajes muy disruptivos y nosotros veníamos votando, si querés, los últimos... Macri era un moderado, Alberto Fernández era un moderado. No, depende con quién lo compares, ¿no? Sí. Y Milei era completamente lo contrario, ¿no? Fue como que veníamos eligiendo quizás un presidente moderado, nos fijábamos mucho por ahí en las formas, en esas cosas, y Milei era todo lo contrario. Massa era un moderado, ponele, ¿no? Patricia Bullrich era moderada al lado de Milei. Sí, ¿no? Es verdad eso. Ponele, ¿no? Es verdad. Y sin embargo, Milei terminó arrasando en las urnas. Pasaba lo que nunca, que es que la gente salía, que no había boletas. Yo he sido presidenta de mesa y te pasa que de vez en cuando, no hay boletas, pero nunca pasó, no hay boleta, salga el del ejército a la puerta de la escuela a decir, no hay boletas. O sea, fue una cosa que sorprendió creo que a los propios,
a los ajenos y sobre todo a los que lo miramos de afuera, fue como un fenómeno difícil de explicar, pero fenómeno al fin. Es decir, fue completamente genuino lo que hizo. Yo no estoy diciendo que no tuvo nada de ilegal. Digo, eso que vos planteas del fenómeno fue en un montón de aspectos. Bueno, estamos ante un fenómeno que, bueno, ahora hay que ver cómo se comporta. Pero sin lugar a dudas, el tipo quemó todos los libros que te traía el manual de la política. Sin lugar a dudas. Yo siento que generó un enamoramiento. O sea, veníamos por ahí como sociedad desenamorados de la política. Sí. Todavía hay mucha gente que lo está. Pero yo lo comparo así a los sentimientos humanos. ¿Viste? Cuando tenés ese flechazo y te enamorás y estás en la cresta de la ola. Decís, lo encontré, por fin. Sí. Pero bueno, o sea, yo te cuento mi experiencia, que la mía soy más grande. Ahora contame vos, que sos más joven. ¿Qué te pasó con Milei? Porque digo, yo ponerle que ya estoy más de... a ver, no es desfanatizada la palabra, pero no tengo apego por ninguno, la verdad. O sea, es como que uno va aprendiendo eso en la profesión, como a desapegarse. Por ahí la gente pensabas que era esto y después los conoces y no nada que ver lo que vos pensabas. Uno como que va aprendiendo a no encariñarse con nadie. Entonces, yo, digamos, me encuentro con Milei ya con ese proceso hecho. Entonces, para mí fue uno más, una cosa curiosa así, pero decir, no me fleché con ninguno, la verdad. Pero contame vos, que sos más joven, ¿qué te pasó a vos con él? Claro, creo que parte de... No soy tan joven, pero por ahí me junto con personas más jóvenes y también lo viví eso de, de repente la política, había un desinterés general, o sea, a nadie le interesaba realmente y hubo como un movimiento muy fuerte de empezar a involucrarse desde tan solo, así como empezar a leer sobre política, qué es lo que está pasando, qué es lo que dicen los políticos. Todo empezó, creo que se gestó muy fuerte en Twitter. Uh-huh. Tal vez yo siento, y que pasó con el tema de, hablando, sin irnos, volviendo al tema de medios de comunicación, que muchos periodistas con largas trayectorias no eran tan tuiteros y de repente se encontraron de que en Twitter se estaba gestando una cosa que ellos se vinieron a desayunar, es como cuando caes tarde al desayuno y ya están almorzando. Yo creo que pasó eso, porque incluso te das cuenta que no entendían las formas. Viste que cada medio, cada herramienta, digamos, tiene como un poco su lenguaje. Uh-huh. Obviamente hay que respetar, digamos, ciertas cosas sociales, pero viste que en Twitter de repente hay mucha ironía. Es como que cuando vos decís estoy aburrido voy a ir a Twitter a ver qué está pasando, ¿no? Y si vos no entendés que hay mucha ironía y estás en la red equivocada, tenés que saber de que te vas a encontrar de todo y que no todo es tan real como lo dicen. Claro, ¿y qué pasa? Muchos periodistas yo veía con largas trayectorias en Buenos Aires, sobre todo, que yo los seguía, que por ahí no entendían, que les tardaban como unas semanas en caer, que muchos de los comentarios eran chicanas o joda y en realidad no lo estaban diciendo en serio. Pero bueno, a lo que quería llegar es, creo que hubo como él, no sé si Milei, o bueno, ahora quiero preguntarte un poco sobre el tema de que un político no es solamente un político, uh-huh, sino todo un aparato que uh-huh, funciona en torno a él. Lograron entender esto, captar la atención de muchas personas, generar un enamoramiento muy fuerte que yo hasta ahora nunca había visto, digamos, uh-huh, en la política. Pero bueno, es como cualquier amor. Vos tenés tu etapa de enamoramiento y después viene exacto, cuando empezás a conocer en profundidad exacto, a la otra persona. Queda el amor, digamos. Ahí si hay amor, dura, pero el enamoramiento sí se va al principio. Bastante largo, te digo. Dicen que son 3 meses, llevamos 2 años. ¿Vos creés que estamos todavía en etapa de enamoramiento o no? No, yo creo que ya de a poco se va haciendo un análisis más minucioso. Uh-huh. ¿Qué hizo? Contrastando lo que se dice. Porque es así, ¿viste? A vos cuando estás enamorada te dicen algo y te lo crees. Sí, después sí, vos empezás a decir, no, bueno, contrasto. A ver, palabras con hechos, empezás bien, a analizar, a evaluar. Bien. Lo que sí, hay algo que yo creo que ha colaborado mucho, y acá, bueno, decime vos qué pensás, uh-huh, que lo que pasó con Milei también es que generó como su propio... Bueno, de hecho, no es que como generó el Partido de la Libertad Avanza con uh-huh, una juventud muy fuerte, uh-huh, y eso también creo que es lo que sostiene ese enamoramiento. Porque mucho se sostiene gracias a que hay una juventud muy fuerte como pujando por diferentes medios. Sí, que inclusive, a ver, es una juventud que si vos le preguntás, no debe haber militado nunca en ningún otro partido, es decir, es su primera militancia. Eso creo que es lo más llamativo, es decir, a nivel fenómeno, ¿no?
como, porque a ver, desde el momento en que llega Milei a la presidencia, ya llevamos 2 años, podemos decirlo de la inflación, que no era un dato menor. Después podemos discutir si ese porcentaje de inflación mensual que ellos dicen uno la encuentra en la góndola. Es otra discusión aparte. Pero digo, hay un tema con el tema de la inflación, bueno, está de desregulación que hacen de un montón de cosas que después hay que profundizar ahora hasta dónde todo es desregulable o no, ¿no? Hay consecuencias. Creo que hay un nivel de tolerancia altísimo, un montón de cosas, no solo de él, sino de sus propios funcionarios, que creo que no pasaría en el filtro pero ni de casualidad con dirigentes o candidatos de otros partidos políticos. No sé a vos qué te pasa con eso, pero... Y creo que lo que sucede, ponele, Cristina, Massa, incluso Macri, ya uno sabe que ya vienen de política de antes y que son un poco animales políticos. Sí. Y por ahí, no estoy diciendo que sea la totalidad de la respuesta, hay una cosita de, bueno, pero él no venía de política, bueno, pero la hermana no venía de política, bueno, pero... Bueno, Santiago Caputo en realidad sí era asesor político hace un montón de años. Bueno, pero ocupás un rol institucional, nadie le dijo. Claro. Chicos, ¿no? Creo que había algo de eso. Y Fer, vos, ahora, hablando ya de lo que viene, vos que conocés más que yo de temas de política provincial y nacional, ¿se está gestando alguien que le pueda hacer frente a Cornejo en Mendoza, a Milei en lo nacional, desde las oposiciones? ¿Qué ves vos? Bueno, a ver, hay que ver si lo de Dante Gebel es humo o no. Digo, a ver, en su momento Milei dijeron que si uno lo analiza, no es descabellada la teoría, digo, después hay que ver si es cierto o no, pero que Milei fue un invento de un sector del peronismo para quitarle votos a Juntos por el Cambio y se le fue de las manos. De hecho, si vos te pones a mirar, algunos armadores vamos a decirlo, del masismo salió de hecho en varios lugares. Yo conozco exfuncionarios de Massa que los trataba en la época del peronismo, en la época de Alberto Fernández, que siguen estando en el gobierno. Bueno, Macri estuvo presente en las negociaciones con Santiago Caputo para cuando se empieza a gestar todo el proyecto Milei. Exactamente. Digo, bueno, no es descabellada esa teoría. Comparte el mismo electorado, sí, ponele más extremista. Dentro de la interna de Juntos, ponele era más cercano a Bullrich. De hecho, termina en su gobierno, ¿no? En esto de las contradicciones, de ser la montonera tirabomba en jardines maternales, a ser la doctora Patricia Bullrich, en 2-3 semanas de diferencia. Pero digo, comparten un sector del electorado, sí, absolutamente, con lo cual la teoría no me resultaba descabellada. Bueno, ese mismo sector aparentemente hoy está atrás de la figura de Dante Gebel, el famoso pastor evangélico disruptivo que en las últimas semanas o en los últimos días ha generado dudas, o al menos decir quién está atrás de Dante Gebel. No puedo no hacer un linkeo con la serie El Reino, ¿no? No sé. Creo que, a ver, habría que ver si estamos para otro outsider de la política o no. Porque Milei era un outsider de la política. Y hasta ahora, lo que yo recuerdo, todos los pastores evangelistas, que no es la primera vez que un pastor evangelista intenta... No. O sea, se candidatea, por decirlo así, se pone en una lista para que lo voten. No es la primera vez, pero sí en este contexto que vos decís, donde venimos de Milei y de cosas completamente disruptivas, sí puede que esté iluminando, que haya ahí una lucecita que uno diga, tal vez, quién sabe. Nunca uno... Y bueno, es que en realidad, claro, o sea, como vos decís, llegó Milei, ¿por qué no podría llegar Dante Gebel, no? Claro. Por ejemplo, Milei llegó sin aparato, sin estructura, sin un gran apoyo mediático, porque en ese momento, a ver, la campaña estaba entre, o sea, el peronismo entre Massa y Juntos por el Cambio. Si vos te ponés a pensar en millones de pesos de pauta publicitaria y demás, los medios y demás, está muy concentrado esa polarización, esa interna, inclusive la interna ridícula de Juntos por el Cambio, que terminó siendo funcional a cualquiera menos a ellos. Y Milei, la verdad, iba por otro carril, iba por las redes, era como que para todos era un loquito, ¿no? ¿Sabes por qué no lo veo tan loco ahora que estamos hablando y estoy pensándolo? Milei y de todo lo que ha sido La Libertad Avanza ha ido de a poquito, viste esto que hablábamos de lo que fue en su momento el feminismo, pero vos fíjate que hoy en día ya hay más gente que se anima a decir, no, yo no estoy a favor del aborto. Más gente que empieza a hablar de religión, que empiezan a hablar de Dios, el disco de Rosalía, a nivel global, digo. Entonces, ¿qué pasa? Antes,
se postulaba un pastor evangelista hace 10 años en el boom del movimiento feminista y no había mucha Iba a ser como la resistencia. raíz conservadora, ¿no es cierto? Como retrógrada que atrasaba 200 años. Claro, porque a nivel global, a nivel mundo, estábamos exacto. en otro momento. Hoy en día, de vuelta, a nivel global, a nivel mundo, hay una vuelta, esto que se le dice la derecha, de las cosas conservadoras, de Dios, Sí, de la hecho, a ver, religión. el gobierno planteó que evalúa, o al menos no descarta derogar la legalización del aborto, digo, lo han dicho, absolutamente, lo han Sí. dicho públicamente. Yo veo que ya se ha ido haciendo un laburito a nivel social y ya hay mucha más gente que tal vez abiertamente te diría, sí, voy a votar ante él porque estoy a favor de la iglesia y un montón de valores y etcétera, que como tal vez hace 10 años era imposible que lo fueras a escuchar. Lo que hay que ver es hasta dónde llega eso y cómo se terminan de conformar, digamos, esos núcleos. Porque, a ver, antes vos tenías la grieta entre el K y el anti-K. ¿No? Era Cristina o Néstor versus la derecha, que en su momento la identificó, digamos, la lideró Macri, si querés, ¿no? Porque el votante Juntos era más bien de derecha, o de centro, si querés, pero no. Hoy la grieta está dentro del anti-K. Digo, el que es peronista o que era kirchnerista además, sigue pensando igual. Entre sus referentes va a seguir votando peronismo. Ahora, hoy la grieta vos la tenés en el anti-K, porque digo, el que votó a Bullrich o a Rodríguez Larreta en las últimas presidenciales, probablemente el que votó a Bullrich votó a Milei. Y hoy esas diferencias las tenés adentro de ese electorado. Digo, ninguno de los que vos le preguntes más o menos moderado te va a decir que votaría a Cristina. Depende con algunas cuestiones, ¿no? Algunos he escuchado que he dicho, bueno, al final Cristina no era tan mala. Pero digo, en general es un votante que no votó al kirchnerismo ni al peronismo en los últimos años. Y hoy tenés esa grieta. La pregunta es, y en general ese núcleo no era tan progresista como por ahí el peronismo. No sea cosa, viste, que empecemos en esa transformación y terminemos siendo, viste, dos grupos entre los pañuelo verde y los pañuelos celeste que estarían hoy más fortalecidos. Yo siento que hay un poquito de eso, ¿eh? Puede ser. Me parece, porque cada vez se habla más, incluso en programas que eran de política. Hoy los pañuelos celestes tienen más lugar poner en los medios lo que tenían en su momento. Sí, pero mirá, yo veo programas de política así peronistas, de todo, pero Sí. de todo. Se habla mucho, incluso en los medios peronistas, sobre esto de la religión, de Dios, y a ver, vos hablas con gente joven, muy joven, pibes chicos, entran en los 20, qué sé yo, y viste, hablan de Dios. Y a ver, y yo acá digo, cada uno construye la religión con el ente superior, con el ser superior. Creo que todos todos coincidimos en que hay un ser superior. Exacto, no lo veo como algo, no lo estoy criticando, al contrario, digo, cada uno encuentra su lugar y yo veo que cada vez más chicos y más personas encuentran su lugar por ahí. Me puedo estar equivocando, por ahí justo estoy cerca de esas personas, ¿viste? Pero bueno. Habría que darse una vuelta por algunos templos y los sábados o los fines de semana a ver, digamos, qué franjas etarias están yendo, porque digo, ¿no? La religión, que eso, yo tengo 42, ¿no? Fui a un colegio católico, no del Opus, pero colegio católico al fin, donde éramos todas mujeres. Y la gran mayoría de las que salimos, por lo menos de mi curso, tomamos caminos completamente distintos. Y la gran mayoría, no digo que se dicen ateas, pero no son practicantes. Digo, uno creo que trata de ser buena persona independientemente de la religión que predique, pero sí advierto lo mismo, que es que como que las iglesias o las doctrinas o ese aparato, entre comillas, religioso, empieza a tener lugar. En su laburo, en su momento, el Papa Francisco hizo un laburo de convocar a la juventud. Exacto, a las jóvenes le dijo que hicieran lío. Porque él advierte también eso, ¿no? Que la juventud no encuentra en la iglesia católica como... En la iglesia como institución, ¿no? Porque digo, tenemos un montón de gente que quizás no está bautizada, o está bautizada que quizás no va a misa, pero qué sé yo, predica esos valores, o qué sé yo, trata de, no sé, ponele, cumple los mandamientos, digo, va en esa línea. Ahora, no va a misionar a los barrios, no ayuda a los comedores, digo, ese compromiso social, por ahí estaba muy identificada la línea del Papa, que eran los jesuitas, que eran los curas que estaban en las villas, y creo que todo lo que más a mí me gustaba de los jesuitas es eso, es decir, que son lo más cercano a la realidad porque la viven, o sea, los tipos están ahí, ¿viste? Y el Papa veía eso, que de hecho las vocaciones están en crisis. Hay oraciones todos los años por la crisis vocacional, porque hay gente que no quiere ir al seminario, o sea, no hay curas ni monjas, cada vez hay menos. Entonces, no solo está en crisis esa parte,
sino que también la juventud evidentemente encontraba su fe quizás en otros lugares, no en la iglesia. Ahora, lo que habría que ver es si esto que vos comentás, ¿por qué vertiente de la iglesia va? Digo, ¿por la iglesia católica? ¿Por la vertiente evangelista? Digo, Dante Gebel viene de una rama del evangelismo. Bueno, el evangelismo tiene un montón de críticas. Hacia el catolicismo. Sí, y el mismo evangelismo como institución tiene algunas críticas, bueno, con esto, digamos, de la cuestión, digamos, económica, los pastores. Sí, hay un tema diferente. Hay un tema diferente que si vos lo ves en el reino, te lo muestran muy bien, en el reino. Entonces, nada, cuando apareció Dante Gebel, un montón, viste, bien, en Twitter y en las redes, muchos de los memes de los afiches del reino, con en vez de la cara de Peretti, con la cara de Dante Gebel. Claro, para los que no saben, El Reino es una serie que salió en Netflix. Exactamente. Que estuvo protagonizada por Diego Peretti. Diego Peretti. Era el pastor, Sí. Mercedes Morán, magistral, la pastora, y un elenco increíble, que bueno, que habla justamente de un pastor que debe ser presidente, por una sucesión de factores distintos, con un Joaquín Furriel que la rompe toda, pero te muestra mucho que lo que hay atrás, digamos, de la construcción de un candidato. Él, digamos, integraba una fórmula por una serie de cosas, termina siendo el candidato y llega al poder. Y en ese momento cuando salió lo vimos re loco. Y hoy vos decís, che, no está tan... O sea, ¿por qué no podría llegar si llegó Milei? ¿No? Creo que Milei, lo que vos decís, digo, quemó los libros y le allanó el camino a muchos. De hecho, muchos decíamos en el 23 y en el 25 que si en otro partido, en otro espacio hubiese habido un Milei mendocino, probablemente hubiese sido muy disruptivo. Creo que en el 27 habría que ver, pero en el 23 si hubiese habido un Milei a lo mejor mendocino, digo, habría que haber probado qué hubiese pasado con ese fenómeno. Me parece que acá en Mendoza todavía no encontramos un Milei, o sea, no mendocino con todo lo que tiene Milei, digo, con ese querés carisma, con esa cuestión disruptiva, con esa cuota auténtica. Son caras recicladas, las mismas. Hoy en día en Mendoza, ¿quién le puede hacer frente a Alfredo Cornejo? Y no estoy hablando solo, no digo tema político, enfrentamiento, digo, alguien que tenga esa impronta, que tenga esa fuerza. O sea, en su momento fue Sagasti, ¿viste? Sí, pero bueno, son políticos. Digo, vienen todos del mismo lugar. La pregunta es si va a haber un disruptivo. Si el 27 se va a bancar otro disruptivo, pues esa también es la otra, digo. Sí. Quedan 2 años. Y si bien las elecciones fueron con un triunfo muy contundente, yo no dejo de acordarme en el 2017, Mauricio Macri ganó por muy buena diferencia sus legislativas y en 6 meses, 8, nadie dudaba en ese momento que Mauricio Macri iba a ser reelecto y que María Eugenia Vidal iba a tener 4 años más en la provincia de Buenos Aires. Y a los 6 meses, menos de un año, se reventó el capital político. Digo. Sí, eso es un laburo fuerte que tienen que hacer los asesores. No la misma fórmula no se puede usar en diferentes momentos sociales. No, y hay que ver también cómo llega al país. Digo, a Macri le costó muy caro el tema del tarifazo de los servicios públicos en su momento, que eran en realidad principalmente eso. A ver, de la gestión se cuestionaban un montón de cosas, pero digo, hoy lo comparás con la gestión de Milei y la verdad, nada. O sea, ¿qué es eso? Por eso te digo esto del nivel de tolerancia. O sea, me acuerdo del rabino, que había llegado un rabino como ministro de Ambiente, criticadísimo por un rabino. Bueno, se cuestionaban algunas cuestiones de su gestión, pero mucho tuvo que ver el impacto en el bolsillo de la gente. Entonces digo, si el 27 Milei llega bien, digamos, sin que esto explote como se dice siempre, o con un impacto en el bolsillo que la gente... La gente, ante la duda de poner esto de kirchnerismo libertad, siga eligiendo la libertad, ponerle en ese mensaje político. Bueno, habría que ver si el 27 acá da lugar a un... Es cierto que Mendoza no es... Mendoza es es distinta en muchas cosas. Es conservadora, si querés. Es pionera si te pones a mirar en muchas. Por ejemplo, fuimos la primera provincia que legalizó Uber. Tenemos algunas cuestiones pioneras en la época de la pandemia, por ejemplo, era de las pocas provincias que resistió hasta donde pudo los cierres. Somos muy correctitos acá. Somos correctos, sí. ¿Viste? Es como que vos venís acá y es... No sé, somos... Tranqui, bajado 3 cambios. Somos particulares, ¿viste? Sí. Como que vos vas a otras provincias y no, yo vivo en Mendoza, ¿viste? Uber es legal, tenemos un montón de cosas lindas.
No sé si Mendoza se bancaría un Milei, ¿no? Con esas características. Y no, vos fíjate que Alfredo Cornejo intenta por ahí hacer algunas cositas parecidas y la gente, incluso a sus mismos seguidores, mucho no les gusta. Sagasti, que es una figura joven, progresista, ponele, ¿no? Venía, bueno, no puede... No la pegó acá. No la pegó, y ojo, ella me parece un cuadrazo. Sí, es me tremenda. parece, a mí me parece un cuadrazo. Es muy joven, de hecho es un año más chica que yo, y me parece intelectualmente muy inteligente y me parece un gran cuadro político. Pasa es que yo siento que para mí está en el lugar equivocado. Claro, en Buenos Aires ella la rompía. Sí, tal cual, coincido que... Pero me parece una figura que, o sea, de hecho cuando veo que me la critican mucho, me parece que muchas de las incluso algunas chicanas son baratas, ¿viste? Y en el fondo hay un dejo de envidia, es decir, Sí. qué pena, ¿por qué no...? Con la edad que tiene... militante aparte de muchos años, yo la verdad la respeto mucho, me parece un cuadrazo. Pero yo, Eda, venía con una corriente, si querés, progresista, está bien, muy cercana a Cristina. De hecho, muchas veces se decía que hubiese pasado si ella se abría y quizás no estaba tan pegada a Cristina como lo hubiese ido. Pero bueno, Anabel es mujer, por ejemplo. También creo que acá, el tema de que sea la primera gobernadora mujer, yo no sé si todavía estamos, la sociedad está para... De hecho, mira, Macron... Francia es un país sumamente progresista desde su cuna, ¿no? La Revolución Francesa. Bueno, Macron está casado con una mujer mayor que él. Decimos, eso sucede en Francia. Y él la presentaba en campaña, orgulloso, ¿no? Se nota incluso físicamente que es mayor. Bueno, yo creo que acá te cuesta la elección. Sí. Si Milei estuviese en pareja con una mujer mayor, por ejemplo, o un candidato a gobernador está en pareja con una mujer mayor. Bueno, creo que acá no estamos todavía... ojo, una percepción personal. Evidencia científica cero, no he hecho encuestas, nada. Se analiza muchas veces la vida de los políticos privada porque hay un tema de... Que incluso decir, bueno, si no le paga la cuota alimentaria a los hijos... Claro, no. Y también hay un tema que incluso pasa en el mundo corporativo empresarial, que te lo dicen coaches, o sea, gente que coachea. Vos analizás si alguien puede ser o no un buen líder, a ver, no lo estoy diciendo yo, es lo que te dicen, en función de si puede conservar su familia, si es un buen padre, o sea, se meten en temas privados. Y eso es algo que no se lo inventan los coaches, lo hace la misma gente. O sea, si de repente de que se separó, fracasó, ¿por qué habrá sido? Y ya le genera desconfianza. Y tal vez fue por algo que... Que es más, es por lo que se separa la gran mayoría de la gente, digo, no son ajenos. Claro, o sea, mucha gente se separa. Tienen quizás una vida, ponerle con ciertos privilegios comparado con el resto de los mortales, pero digo, en el resto de las cosas le puede pasar la separación como cualquiera, ¿no? No es que porque son una clase privilegiada, sus separaciones son menos traumáticas o no le pasan determinadas cuestiones. Hay algo que creo que pasa con los políticos, cuando ya son figuras políticas, que se los analiza y se los mide casi como si fueran estrellas artistas, o sea, popstars. Viste, en el caso de, no sé, la gente está arrependiente de la vida de esas personas. Pero creo que también hay un tema, porque lo he hablado incluso con, me relaciono mucho más con legisladores por ahí que con funcionarios del Ejecutivo, pero digo, un legislador, ¿no? Que está sumamente, el legislador, como me dijo a mí un propio legislador, me dijo, ser legisladores que te puteen. En el momento en que vos aceptás el integrar la lista y entrás, es que te puteen y el que cree que no, se equivocó de... el legislador es una cuestión cultural que la gente no lo quiere porque lo considera un vago, lo considera una persona que cobra mucha plata, que no trabaja, que trabaja poco y que levanta la mano sin estudiar y que no defiende los intereses de la gente. O más o menos para... Sí, al concejal le pasa lo mismo peor, pero el legislador está más expuesto. Es una construcción que han hecho los mismos legisladores. Hemos visto legisladores durmiendo en la sesión con 300 secretarios y que después no van a las sesiones, no trabajan, cobran un montón de plata, porque los sueldos, son cada tanto motivo de notas. Entonces, el legislador es una figura que tiene muy mala imagen. Se cuidan mucho porque la gente los mata en las redes. Uno de los últimos casos fue el de Miguel Ronco, que fue a Cancún y estaba sesionando de Cancún, a pesar de que está permitido. De hecho, no estaba cometiendo ningún delito, porque lo que estaba haciendo era legal, porque la disposición de la pandemia todavía estaba vigente. El tipo estaba sesionando y de hecho, si vos te ponías a mirar porque obviamente la cara de Miguel Ronco con el gorro editado del gorro mexicano pasó por todos los medios nacionales, fue noticia, y el tipo estaba... Porque fue así, Miguel Ronco no iba a ser candidato a diputado nacional, a diputado provincial.
Él se iba de Rivadavia como intendente y en el cierre de listas, como todo, y él ya tenía pagado el viaje, por un viaje que iba a hacer con su mujer, pues iba del Rivadavia como diciendo, no sé si un retiro a la política, pero como decir, bueno, después de varios años o lo que fuera, como intendente de Rivadavia, nos vamos a Cancún. Bueno, se va, él ya tenía el paquete pagado, ¿no? Claro. Se va. Con tan mala suerte que en el medio venía lo de Janine Ortiz. Entonces, bueno, no sé por qué tampoco, porque era un voto, o sea, le piden que se conecte. Y él a mí lo que me contaron que también había estado participando por Zoom de las comisiones, que las comisiones en diputados sí son por Zoom, es decir, está mucho más naturalizado que las sesiones. Las sesiones tenías que pedir permiso, pero digo, la disposición estaba vigente, el tipo no estaba haciendo nada fuera de lo reglamentario. Bueno, nosotros acá, bueno, ardido, un escándalo, porque el tipo está en Cancún, o sea, como discutiendo que el sueldo de los legisladores le permite irse de viaje a Cancún cuando muchos de nosotros nos costaba mucho llegar a fin de mes. Estaba el tema de la inflación excesiva de la época de Alberto Fernández, bueno, era todo un escándalo. Vos veías los comentarios, por ejemplo, en Infobae, en medios nacionales importantes que habían levantado la nota, y la gente estaba como diciendo, bueno, pero el tipo estaba trabajando, Claro. ¿no? Para ellos, que el legislador, no sé, imagino el nacional, no sé, el porteño o el bonaerense, está asociado a que no laburan, a que no van, a que qué sé yo, que el tipo estuviese trabajando online o estuviese sesionando o dejara de estar en la playa por conectarse un rato para sesionar, estaba dentro de todo bien visto. Como que no entendían por qué era tanto el escándalo si el tipo en definitiva estaba trabajando. Y nosotros acá estábamos horrorizados, bueno. Quizá el debate nuestro pasaba por otro lado, era decir, bueno, dignifiquen la banca, o sea, todo bien con el Zoom, pero si estás de vacaciones, ya está. Pedí autorizaciones más, pueden faltar una sesión. Claro. O sea, no hace falta. Si se van afuera del país, entiendo que tienen que pedir autorización al cuerpo. Pero digo, pasan, nadie se mete, nadie le da bola a esa licencia. Hay un acuerdo entre ellos también que, no sé, entre fantasmas Sí, no se de pisan las sábanas. repente eso salió a la luz. Exacto. Como un legislador. Y la gente se indigna porque el legislador tiene mala fama, entonces se cuidan mucho. Después tenés otros que lo hacen y que absolutamente repudiable. Recuerdo el año pasado, las sesiones, la actividad legislativa retomaba los primeros días de febrero y había legisladores que se fueron la última semana de enero y faltaron a la primera sesión, un miércoles, y vos te metías a la historia y estaban en la playa en la costa atlántica. Digo, tuviste todo un mes para irte de vacaciones. Sí. Tenés 15 días en julio para irte de vacaciones. ¿Era necesario que te tomaras la última semana de enero, la primera de febrero, en serio, y encima lo subió a las redes sociales? Sí. ¿No? Pasa mucho que uno dice, no, che, pero a ver. Y aparte digo, es tu privado. receso, son tus vacaciones. Un docente no se puede ir quizás fuera del receso, Sí. ¿no? ¿Por qué lo puede hacer un legislador? Porque no marca, porque no tiene presentismo, porque no tiene ítem banca. Entonces, digo, tienen un montón de privilegios que no tienen, por supuesto, el sector privado, ni siquiera tienen muchos empleados públicos. Ellos no lo son, obvio, ¿no? Son legisladores o ocupan un cargo. Pero digo, el legislador tiene muy mala imagen, entonces se cuidan el doble, porque nosotros, para los periodistas también es muchísimo más fácil por ahí, o estamos más mirando eso, que por ahí en el Poder Ejecutivo. Sí, en el Ejecutivo. Pero digo, los mismos funcionarios del Ejecutivo también se cuidan mucho. O sea, yo me acuerdo en las vacaciones de verano, muchos se fueron para la misma época, y vos te metías a la historia, y no ibas a encontrar una historia de nada, ni etiquetado, ni nada que mostrara dónde estaban de vacaciones. Algunos te lo dijeron. No, me acuerdo de haber leído alguna nota que dijeron, sí, me voy a la costa atlántica, me voy a no sé qué. Y algunos que dijeron, yo no te voy a decir porque eso forma parte de mi vida privada. Vos no ves que expongan a sus hijos. O sea, como que cuidan muchísimo su intimidad y se cuidan mucho también de los comentarios de la gente, pues saben de que es como que en el fondo la gente cree que le siguen debiendo. La política sigue teniendo una gran deuda con la sociedad en un montón de cosas. Entonces, que ellos vean o que ellos permitan que la gente vea que se van de vacaciones al exterior o que se cambian el auto, que viven en un barrio privado, que se pueden comprar una casa, no sé, llevan 4 o 5 años de actividad pública y se pueden comprar una casa. Hay gente que está años y no puede. Bueno, eso también lo dijo Sagasti. Dijo, yo no voy a shoppings porque me parece... O sea, siendo que ella podría, como cualquier ciudadano, ir a comprarse un exacto. shopping, no voy porque me parece que la gente sabe que mi sueldo y no me voy a ir a comprar una cartera a un shopping cuando me la puedo comprar en otro lugar. Sí, pues, exacto. Quizás sigue consumiendo las mismas marcas, se cuida por ahí a lo mejor, ¿no? De qué manera las consume. Sí. Pero creo que,
hay mucho de eso, ¿no? Y el legislador, sobre todo, se cuida un montón, porque justamente está muy expuesto. Y acá, a ver, pasó el concejal Miqueas Burgoa, le costó, digamos, salió en todas las noticias durante, no sé, Sí, un mes un por una mes. alcoholemia positiva. Y es cierto que, a ver, Flavia Dalmau, una diputada del Valle de Uco, el año hace no tanto, le dio positivo a una alcoholemia y nadie le salió a pedir la renuncia o no salió. Es cierto que estamos ante un cambio de época con algunas cosas, sí, pero digo, están muy expuestos. Y ni hablar si chapeás con el cargo, peor todavía, ¿no? Y están más expuestos que, por ahí, como bien decís, por ahí el Ejecutivo, porque el legislador sigue viviendo en un barrio acá, tal vez es vecino tuyo, vecino mío, o sea... Sí, también tienen algunos cambios de muebles son llamativos. Algunos tienen un Algunas patrimonio, te digo, mudanzas. que me sorprende. Fer, ¿vos cómo ves de ahora lo que queda, claro, que nos queda por delante a las personas que hacemos periodismo? Mira, creo que nosotros seguimos teniendo un gran desafío que es poder hacer, digamos, periodismo, por lo menos hacer contenidos, notas, contenidos, ¿no es cierto?, que generen, que despierten el espíritu crítico y generen un debate, ¿no? No te digo que muy bien, o sea, uno obviamente le encantaría hacer notas de fin de semana todos los días, pero bueno, por una cuestión de tiempos y de la misma coyuntura se complica. De hecho, te pones a mirar y cada vez encontrás, no sé si menos, pero es como que pocos contenidos, ¿no? De valor. Y ahí volvemos a lo mismo. Creo que estamos también ante el fin de las grandes marcas y uno por ahí sigue más periodistas que medios. Yo tengo algunos puntuales que sigo y sé que, digamos, me voy a encontrar con algo distinto por su manera que tienen de laburar. Creo que nosotros estamos en una situación donde la coyuntura misma y la misma industria de medios te debe hacer gran cantidad de contenidos y por ahí no se pone tanto el foco en la calidad. Entonces estamos ahí como en esa maroma buscando el equilibrio entre cantidad y calidad. Por ahí tomarte todo un día para hacer una nota es un lujo. No, la mayoría están haciendo muchos contenidos, pues bueno, por el impacto de las redes, las medios de consumo, etcétera. También ese desafío de romper esto de la industria gráfica, que hoy hacemos reels y como que no, estamos acá haciendo un streaming. Y los mismos medios también es como que, bueno, buscan esas plataformas para llegar a otra gente que por ahí no va a entrar a la página web del diario, pero sí se va a encontrar con el contenido y por ahí esa es la carnada, ¿no? Buscarlos por ese lugar. Y bueno, por ahí lo que hacemos gráfica, que por ahí estamos más acostumbrados a escribir mejor o por ahí a pulir un buen contenido, a hablar nos cuesta un montón y nos cuesta un montón la cámara y bueno, es un tema. Creo que a nivel profesional, en lo personal, creo que pasa por ahí un poco, pero creo que estamos ante el gran desafío también de hacerle frente digamos, a un gobierno y a una parte de la sociedad que ha encontrado en nosotros un blanco fácil y en donde por ahí vos llegás a un lugar y decís soy periodista y te empiezan a mirar con una cara y a mí nunca me había pasado. Sí, como si fuera No, algo no me malo. pasó de tener miedo, pero no sentí esa cosa rara de sentirme sapo troposo en otros lugares. Y me pasó en un par de eventos, digamos, de gente cercana, si querés, al gobierno de Milei, que decía que era periodista y lo primero que dije, vengo en calidad ciudadana, porque no... O te preguntaban, ¿vos sos la de...? Sí, soy yo, pero vengo en calidad ciudadana. Como esa cosa, viste, que te miraran como si fueras... Y vos decís, perdón, ¿qué te comiste? ¿Me entendés? O sea... Y vos fíjate que se critica, yo estoy viendo esto, se compara, se ha empezado a comparar al periodista de profesión periodista que ya lleva sus años Sí. haciendo periodismo con estos nuevos comunicadores, Sí. que incluso me incluyo, o sea, Sí, soy sí, nueva sí. comunicadora. Exacto, sí. Se los empieza como, o sea, desde el gobierno se critica al periodista de profesión que lleva años, pero al mismo tiempo se pone en la misma balanza y se iguala al periodista que lleva muchos años con el nuevo comunicador, porque tipo ahora todos somos periodistas. Claun un gordo Dan es lo mismo que un nuevo Alconadamón. Claro, Permitime discrepar. Ahora somos todos periodistas. Exacto, sí. Pero obviamente no se exige lo mismo, porque si el gordo Dan dice X cosa que está completamente errada, no se le va a multar como se le multa al periodista de profesión. Exacto. Pero todos somos periodistas. Todos tenemos derecho a decir, depende qué decimos. Pero Claro, y entonces volvemos a la vara, ¿no? Hay mucha doble vara. yo ahora que ya, además de esto, digamos, de la comunicación de esto en el canal de stream y todo,
que estoy dentro del periodismo y veo cómo se trabaja, hacer periodismo es difícil. Es hacer difícil. bien va a ser bueno encontrar Yo veo que hay fuentes. muchos opinólogos en general, que ojo, a ver, no lo veo mal incluso, ¿no? Sí creo que, a ver, hay una gran responsabilidad en el momento que vos tenés un micrófono y decís un montón de cosas a las que puede, digamos, consume un montón de gente. Creo que eso estaría bueno poder pulirlo, porque en esto de los discursos de hoy, los extremos también es como vale todo y no vale todo, ¿no? Y hacer periodismo sí es re difícil, o sea, es difícil porque somos un océano, 1 centímetro de profundidad. Es como que, me acuerdo Osvaldo Bazán escribió una nota hace un tiempo largo, donde hablaba de lo que era, ¿no? El de al noticiero, la gente de al, sobre todo el noticiero, ¿no? Que era de repente tenía que ser especialista en científica para entender qué quería decir la pericia de la balacera en la puerta de la casa de la vecina a la que le mataron el hijo. A su vez tenía que entender de VAR para entender qué quiso decir el árbitro, si era córner, si era posición adelantada. Sí. A su vez, entender de básicamente conceptos básicos de finanzas para saber qué implicaba el nuevo préstamo del FMI, cuáles eran las condiciones y cuáles eran los switches de China. Se estudia mucho. ¿No? Sí, todo el tiempo. Claro, y si no llegás porque no te da el tiempo, porque esa es la otra realidad, muchos de nosotros tienen varios trabajos. Y eso también responde a una precarización laboral por una industria de medios que quizás en otro momento la industria de medios daba plata, hoy está en permanente transformación y hoy la gran mayoría, o sea, creo que casi todos, ahí estamos, la profesión pasa por un alto nivel de precarización. Y el que dice que no, bueno, lo ha dicho el propio Beto Casella, lo dice siempre. Y cuando lo dice Beto, aplaudimos todo porque dice muchas verdades. Y un periodismo precarizado le conviene al poder político. Le conviene al poder económico. Es desalentador, a fin de cuentas pasa que no muchos tenés periodistas... tiempo, Claro. no tenés tiempo. Si vos tenés 3 trabajos, ponele, vos te levantás a las 7 de la mañana, vas a la radio, estás de 7 a 10, 11, te salís de ahí, tenés un rato porque entras a tu otro trabajo a la tarde. Y algunos tienen a su vez en la noche un streaming. Digo, ¿en qué momento te sentás a leer? No, tenés que leer, yo con todos los que hablo, en el medio, el que va en colectivo, lee en colectivo, lees, cuando estás comiendo, tenés que... ¿Quién se sienta a leer un fado de 100 hojas? No, y además la otra, creo que lo que decís es cierto, que uno tiene que terminar involucrándose en muchos temas y terminás aprendiendo muchas cosas, pero al mismo tiempo te piden notas de investigación o tenés que hacer investigaciones y ahí tenés que desarrollar profundidad. Entonces por ahí... Y empezás a preguntar, ¿a quién le pregunto? Porque hay otra realidad también. En esta cuestión de los medios, mucha gente súper valiosa de oficio que formaban periodistas no están más en las redacciones. ¿Quién te forma? ¿No? Digo yo, por ejemplo, o cualquiera. ¿A quién le pregunto, por ejemplo, de hablar de finanzas? Bueno, ¿a qué economista le pregunto? Para no comerme la curva, porque digo, en el mundo hay distintos, hay mucho chanta y gente que también tiene muchos intereses detrás de lo que dice. Y uno también está en saber identificarlo, ¿no? Pero muchas veces o te cuesta, no te querés comer la curva, no querés que te operen, entonces empezás a preguntarse qué le pregunto. Y si no tenés quien te forme, alguien que lleva algunos años en la profesión, que ya se complica. Entonces es una cadena de cosas que vos terminás después trasladando un contenido que lee un montón de gente. Por ejemplo, en la política es muy común, los operadores políticos, cada uno sabe a quién le responde ese operador político. Y a su vez, cuando te tratan de, digamos, o te tratan de seducir con un contenido, también está en uno, googlear, o sea, buscar o preguntar por qué de repente hay interés en ese contenido. Te lo hablo a nivel político, pero digo, pasa mucho con la cuestión de economía. O sea, habla mucho del FMI y la inflación. ¿Cuántos saben de economía, periodistas? Recontra pocos. Y a su vez también tenés que identificar si atrás de eso no hay otro interés. Por el medio en el que trabajan, por su propio corazoncito, hay un montón de factores. Entonces es como difícil también abordar una nota con distintas fuentes, que a su vez sea objetiva, plantee distintas aristas y que dentro de todo sea lo mejor que le puedes ofrecer al lector. Y en eso hay que agradecer que ahora, viste, de a poco con esto de las redes sociales han empezado a surgir profesionales que saben, economistas muy grosos, que empiezan a hacer videos, y gente que sabe mucho, que por ahí no llegaba a los medios porque no la conocía, no tenía un amigo, no tenía un contacto y que, a través de las redes se hizo una voz. Me parece súper valioso eso, porque también es esta democratización que vos decís, que no como que el término no me gusta, pero no me gusta a mí tampoco, pero no sabía. Pero bueno, como esa cuestión de esa accesibilidad, si querés. Accesibilidad a distintos contenidos, a distintas personas. Me parece que está genial lo que las redes le han permitido hacer a gente
que, bueno, empezó a generarse su propio canal y ser su propio productor o su propio empresario. Y hemos encontrado, sí, muchos. De hecho, por ejemplo, yo soy suscriptora de algunas que tienen academias de educación financiera y las encontré en las redes. Sí. Y que de otra manera creo que no las hubiese encontrado. Hoy algunas están en programas y son referentes, pero empezaron en redes. Y me parece que eso está lo bueno de las redes. Digo, no demonicemos, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, es como difícil también encontrar, digo, el influencer, también cuando empezás a tirar del hilo, ¿viste? Y sí, bueno, me la juego, porque... Y pasa es que yo creo que por ahí lo que tiene el periodismo, a diferencia de, voy a decir, la comunicación de nicho o el periodismo de nicho nuevo que ha surgido, es que vos cuando estás en un nicho es mucho más fácil alinearte, Sí. decir lo que la gente Sí. quiere escuchar, escribir lo que la gente quiere Sí, leer. sí, porque de hecho te volvés especialista en el área y te lo dice cualquier experto en marketing, que vos hoy, digamos, tu diferencial es justamente ese, es que tu nicho sea cada vez más específico, porque ¿qué pasa? Si yo me dedico, por ejemplo, llevémoslo al periodismo, me dedico solamente a residuos, por ejemplo, ¿no? A mí poner el tema de los residuos me gusta, pero ponerle residuos. Me dedico solo a residuos o a temas ambientales. Bueno, probablemente yo mi tiempo lo dedique a leer, a rodearme con, o sea, hablar con funcionarios que tengan que ver con ambiente, y obviamente que voy a ser más específica que eso, que si hago todo. Rosca, judiciales, o sea, Sí. judiciales / político, ambiente, salud, educación. Y soy 1 centímetro de profundidad, como te digo, un océano, 1 centímetro de profundidad. La pregunta es si esa especialidad que yo quiero hacer al diario le sirve. Y probablemente no. O sí, pero para algún... Sí, para una nota específica. Claro, cada tanto. Digo, a un especialista en residuos. Habría que ver si tengo nicho. Quizás mi nicho está por afuera. No sé. Pero, digo, al diario también la especialidad, ¿en qué le sirve? Como producto. Como referente, y no, porque te das cuenta, son pocos los que quedan, que hacen economía, por ejemplo. La economía a su vez también es muy amplia, porque no es lo mismo la macro que la economía doméstica, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo. Seguimos más o menos algunos periodistas que, bueno, nos gusta cómo enfocan, cómo hablan, que son didácticos, que no hablan en chino. Pero a su vez esa especialidad también creo que están un poco en crisis, pero a su vez te das cuenta que son cada vez más necesarias. Sí. Porque si no, entramos en esto, que lo que contaba Osvaldo Bazán. Tengo que de repente hacer 5 cosas a la vez en 1 hora y media de lo que dura el noticiero. Y no puedo. No, Sí. ni siquiera tengo tiempo de llamarle a un experto, un amigo experto, que me diga, che, contame de qué se trata esto de las condiciones del FMI, porque tengo que... No llegás. Sí, cada vez también todo va más rápido. En Todo va más sentido, rápido. La tecnología, la IA y... Exacto, me y la... refiero- Sí. Y sí. Y yo acá aporto mi granito de arena. Esto es algo que tal vez me equivoque con el tiempo. Yo siento que el periodismo va a ser muy importante porque hay cada vez hay más cantidad de contenido generado con IA y volvemos a lo mismo. Sí. El contenido generado por IA toma contenidos, digamos, de la web y arma en función de eso, te arma respuestas, te arma notas, te arma etcétera, lo que vos quieras, digamos. Pero si hay un montón de información falsa circulando por todos lados y la IA toma información falsa para armarte una nota o lo Exacto. que sea, es tu responsabilidad. Exactamente, O sea, sí. hay gente que cree, bueno, listo, armo con IA una nota y listo, chao. No, o sea, ahí está donde está la parte humana de decir, nosotros tenemos la capacidad de ir y hablar con un vecino, ir y Sí, hablar con una persona y absolutamente. Creo que la IA es una buena herramienta en cuanto a que te brinda un montón de contexto que uno tiene que chequear, pero digo, es una muy buena herramienta. Ahora, a mí la IA no me reemplaza. ¿En qué sentido? Una entrevista, por ejemplo, no va a entrevistar por mí. Lo que vos decís, ¿no? No va a contar una historia de vida, porque soy yo la que habla con el vecino y bueno, vos que estás por ahí más en policiales, soy ir a hablar con el vecino, quién era, al que mataron o el asesino, lo que fuera. A mí me pasa lo mismo, es decir, cuando yo entré a Los Andes en su momento, yo siempre lo cuento, es decir, uno de mis editores, que es amigo y lo amo, le mando un beso de hecho, Daniel Peralta, me acuerdo que apenas yo entré me dijo, el periodismo, si vos querés hacer un periodismo político distinto, tenés que tomar café. Sí, ir y hablar con la gente. Y hablar con la gente. Entonces yo, que en eso tenía la ventaja que por ahí en un diario importante, entonces a mí me abrió un montón de puertas. Era, hola, soy Fernanda Verdeslago, trabajo en Los Andes, recién entro, podemos tomar un café. Y yo sigo tomando, no tanto como antes, pero digo, tomaba mucho café. Yo hice vínculos. Muchos de esos vínculos me los llevé cuando
te vas de medios, por ahí no te das los vínculos también. O sea, a mí la verdad no me costó. Pero digo, yo quería hacer algo diferente, tenía que tomar café, tenía que pasar horas en la legislatura, en los pasillos, mirando algunos movimientos, quién entraba, quién salía, hablar con las mejores fuentes estaban en la cocina, por ejemplo, ¿entendés? Sí. En el técnico que se en Sí. el guardia, ¿no? Que quería hablar, era que las mejores fuentes estaban ahí. Como en el fútbol, tu mejor fuente es el utilero. Pero el Poder Ejecutivo, la mejor fuente el chofer, ¿no? Por eso cuando saltó la causa Cuadernos, a mí políticos me dijeron, no lo hubiese creído, salvo cuando dijeron de que era el chofer. Porque los choferes saben todo. Y sí. Y el chofer mal pago, bueno, puede que a lo mejor cuente. Pero digo, las mejores fuentes son quizás la gente que no la ves en redes, no la ves en fotos. Sí, que no te va a escribir una exactamente, nota, y están ahí. que no habla, que no exacto, tuitea. están ahí y cuando te ven que vas, que qué sé yo, se acercan, ¿viste? Pasan a ser confiables, te cuentan perlitas. Muchas de las cosas que te cuentan no las puedes publicar. Y no. Pero te sirven para tener un contexto, para atar cabos. Y eso se hacía en lo presencial y a mí eso en la IA no me va a reemplazar. Jamás me va a reemplazar la IA, ¿entendés? Sí. Hoy, capaz mañana hacer un robot, ¿no? Con cámara, claro, que de repente los dispositivos me muestran cómo es una votación. Pero digo, el que se para, el que no está, todo lo que pasa en una sesión, que es re importante, en algunas votaciones, por ahí a algunos les cuesta entenderlo, o el fotógrafo, por ejemplo, que... A ver, esto es clave, hay un choque en un lugar y por más que hayan cámaras SEO de la policía en todos lados, la primicia, la imagen de cerca del choque, de lo que sea, te la da el fotógrafo. Exacto. Las mejores fotos que han dado vuelta las han sacado fotógrafos. Hay una foto de José Luis Espert con la mano así en la cara, le sacan a fotógrafo a La Nación y era la expresión del momento que estaba viviendo Espert. Sí. La famosa foto de Cristina sacando la lengua a la espalda de Alberto Fernández. Digo, fotones, ¿no? Y que eso, me habla, la famosa foto después del debate de Daniel Scioli mirando cómo Juliana Aguada le daba un beso a Macri después del debate presidencial. Digo, fotos, el fotógrafo es para mí esencial. Sí, captura momentos. No, profesión bastardeada como el fotógrafo, peor que la del periodista, porque, no, sacate la foto con el celular, no. No. Uno va, yo voy no. con el celular a sacar fotos y son horribles. O sea, Pero es que no tengo la máquina, no tengo los ojos, y estoy mirando otra cosa. Sí. Porque si tengo que estar mirando la foto que le saco, Sí. le pierdo atención a otras cosas. Sí, no, mira. Digo, profesión otra parte, bastardeada mucho en este momento el fotógrafo. Volviendo a, la IA. No te va a reemplazar la IA en un montón de cosas. Creo que nosotros en vez de asustarnos con la IA, lo que deberíamos ver cómo sacarle mayor el jugo y que nos ayude en lo profesional. Porque si yo le pregunto a la IA, por ejemplo, mañana tengo que entrevistar, no sé, a fulano de tal. ¿Qué le preguntaría a fulano de tal? Y le largo un currículum. Probablemente me largue 10 preguntas que algunas estén buenas. Ahora, no va a repreguntar. No va a hacer un análisis político. Hay un montón de cosas que hoy no hace. Y creo que no nos va a reemplazar, por lo menos en los próximos años. Espero que no ocurra porque si no como que me va a quedar el archivo. Pero creo que hay muchas cosas en lo humano que no reemplaza. Y creo que nosotros lo que todavía no sabemos usar es primero eso que vos decís, que es clave, cómo identificar que es fake, que está lleno de fake, porque no es todo de la accesibilidad. Bueno, lo que pasó con el video de Macri, un montón de cosas. Exacto. Hoy pagás una cuenta y está verificada, antes había que forzarse. Entonces la verificación, el tilde era... Bueno, te lo ganabas, ¿no? Eras un referente, hoy lo pagás y hoy cualquiera es referente. Y eso ya te pierde, ¿no? Sí, hay un desafío del desarrollo del pensamiento crítico, Exacto. que esto ya veníamos de antes. Exacto. Pero creo que, vos también por lo decís y creo que estás de acuerdo, el periodismo tiene algo muy humano, humano, del contacto con las personas y con los hechos, que por más que por ahí intenten decir que se puede reemplazar con cualquier persona, me refiero con comunicadores nuevos que tal vez no trabajan, digamos, como periodistas, pero tal vez, no sé, son nicho. O la inteligencia artificial que te va a reemplazar y te va a escribir todas las notas de un diario, o sea... Y yo siento que también la gente, del otro lado, las personas, incluso a mí me pasa, yo valoro mucho más cuando hay algo hecho por... desde la comida, desde lo casero. Obvio, la nota hecha por un periodista que le intervino, que le aportó algo, que le llamó o trajo... La firma del periodista. Exacto, por lo menos encontró... Bueno, que esa también es una de las cosas que tiene el SEO, que
digo, vamos también contra la corriente, porque el SEO en un momento te penalizaba un montón o te El bajaba SEO es cuando, sí. sí, o el posicionamiento, digamos, Sí. de las notas, porque competís con eso, te penalizaba, por ejemplo, le bajaba mucho el rango a las notas que le ponías reacción, que era hasta lo más honesto intelectualmente, ¿no? Tipo, edité una gacetilla y la subí. Bueno, entonces ahora te encontrás con un montón de gacetitas o reescritas, pero digo, sin mucho aporte, firmadas por periodistas. Y vos entrás creyendo que hay algo diferente y no lo hay. Digo, también por ahí vamos en contra de la corriente tratando de hacer algo diferente. Pero sí es cierto que yo valoro, como todo, como así, la comida casera, digo, por algo, vamos a los bodegones, las cantinas, pues está como la comida esa de hogar, no tanto el fast food. Y creo que con el periodismo, con los libros pasa lo mismo, con los contenidos. Valorás el alma o el corazón que está detrás de ese mensaje del emprendedor, digo, esta tendencia de por ahí comprar mucho o emprendedores o a pequeñas marcas por lo que te hacen sentir o por lo que te generan, no por el producto en sí mismo, porque el producto, la verdad, yo una par de zapatillas puedo comprar en cualquier lugar. Ahora, lo que me genera esa marca y ese emprendedor que le pone su diseño, el corazón, ponele, ¿no? Bueno, creo que con las notas, con algunos contenidos pasa lo mismo y lo valoramos el doble. Ahora, la pregunta es cuánto hay atrás de eso, de ese contenido. Todo lo que cuesta cada vez más Sí, cuesta. generar, ¿no? En tiempo, en recursos, con algunas limitaciones que cada vez son más, ¿no es cierto? En el hecho de, por ejemplo, los accesos a información pública, bases de datos que no tienen muchos datos de lo que vos estás necesitando, querés profundizar, no te contestan, no te dan datos, bueno, viste, se complica. Sí, bueno, y ahora viste que querían presentar un proyecto de ley para restringir un poco Sí, la información, el acceso en a la Mendoza, información pública en sí, Mendoza. sí, en Mendoza. Bueno, nada, a ver, la información pública en Mendoza empezó restringiendo primero los historiales de declaraciones juradas. Vos antes entrabas al perfil y te aparecía, este funcionario presentó 4 declaraciones juradas, digo, en el momento que son sujetos obligados de presentarlo. Y ahora de repente entras, o sea, hace bastante, y te dice, este funcionario presentó 4 declaraciones juradas, solo tenés acceso a la última. O sea, si yo quiero hacer una evolución patrimonial, ¿qué tengo que hacer? Mandarle un pedido de informe a la propia Oficina de Ética Pública, así como lo escuchan, que tiene los mismos plazos, o sea, los 15 hábiles más, para responderme con información que tiene. Claro. ¿No? Bueno, empezamos con eso. Después, cada vez tenés menos caracteres para hacer el pedido de informe. Antes tenías un cuadrado, un rectángulo que visualmente era más práctico porque yo podía ir viendo lo que podía escribir y ahora es una línea con un montón de caracteres. Pero digo, ¿yo qué hago? Tengo que escribir en un Word para saber bien qué estoy escribiendo y poder trasladarlo. Hay pequeñas cositas ¿Qué desalentadoras. te van complicando, la verdad, no? Te van complicando. Debo decir que hay gente en la oficina que trabaja muy bien, y lo quiero destacar, trabaja muy bien y hace todo lo posible para que nosotros tengamos info. Y incluso esta reforma de esta ley, en algunos puntos, algunas personas que trabajan en ética pública no les cayó bien y consideran que no están de acuerdo. No sé, no sé si va a avanzar o no, y bueno, cuando avance... Bueno, muchos estábamos muy enojados porque es una de las poquísimas herramientas que tenemos nosotros para hacer contenidos con información fidedigna. Porque digo, Sí, si me miente el organismo, bueno, viste. Vos necesitas datos y no te puedes agarrar Oficiales. vos y hacer, claro, datos oficiales. Y de hecho, a ver, si les molesta tanto responder informes como se han quejado varios funcionarios, bueno, empiecen puliendo sus bases de datos. Empiecen poniendo datos en sus páginas web de sus propios organismos, compartiendo datos públicos que sean realmente que valgan la pena. Porque si yo todos los meses te estoy pidiendo, no sé, un indicador de lo que fuera, te pongo un ejemplo de los legisladores, los secretarios y los asesores, se lo pedamos siempre, y se quejan, pues ponelo. Claro. Ponelo en la página y ya está. Y nadie más te va a estar Y nadie te va a estar pidiendo. De hecho, bueno, se acabaron los pedidos de informe y no era tan difícil. Las resoluciones de presidencia, por ejemplo, durante muchísimo tiempo no estaban disponibles. Que entiendo, creo que las tiene el Senado, me parece. Pero digo, sacalo de último. Pero bueno, la resolución de presidencia, que es algo fundamental, porque es básicamente lo que pasa en el día a día, los nombramientos, licitaciones, adjudicaciones, lo que fuera, no estaban disponibles. Había que pedirlas. Sí. Bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, que eso, la página del Congreso tiene muchísima más transparencia del Senado, por ejemplo. Vos entrabas a los perfiles de los senadores y te encontrabas con la nómina de personal que tenían, cuáles eran de planta permanente y cuáles eran de planta transitoria. Ahora no está, sigue estando el senador nacional, sí. Lo que no está es cuál es transitorio y cuál es... Los contratados no estuvieron nunca, debo decirlo. Tenías que pedírselo. Diputados no lo tiene.
por ejemplo, te le tenías que pedir a los legisladores y hay legisladores que te escondían los nombres. Mm. Te decían, tengo 3 categorías, dame los nombres. No, dame los nombres. ¿Cuál es el problema? Si está nombrado. No te querían dar los sueldos. Entiendo que el neto, pero el bruto es discutible, porque el bruto es lo que le sale al Estado, esa persona, y es lo que le sale al contribuyente, en definitiva, donde van sus impuestos. Yo tengo una discusión ahí, el neto hasta te digo, puedo llegar a entenderlo. Ahora, el bruto es discutible, porque si yo te pido cuánto... Por ejemplo, tus asesores, tus legisladores, ¿cuánto cobran? Y vos no me querés dar el neto. Entiendo que el bruto, incluso con ética pública hubo ahí una discusión con un organismo puntual en su momento, porque el sueldo bruto es lo que le sale al Estado de esa persona, con lo cual están afectados fondos públicos. Digo, es debatible el tema. Pero hay legisladores que no te querían dar los nombres, no te los daban, de hecho. Obviamente lo poníamos, pero digo, no tenía yo de dónde sacar esos nombres. Sí. O sea, tenía que hacer un pedido de información pública que me va a tardar 10 días hábiles, 15, Con suerte. Se me fue el tiempo, se me va la vida, ¿me entendés? Sí. Entonces, si se quejan tanto algunos de que tenemos gente solamente abocada a responder, y fíjate si te están pidiendo siempre lo mismo, ponelo en la página y listo. Digo, Sí. no, hay indicadores algunos básicos que vos entrás a la página de algunos ministerios y no están. Bueno. Los legisladores, vos entrás al sistema de proyectos, sí, bueno, dame quiénes son los asesores, cuántos contratados tienen. No los vas a encontrar salvo que le pidas los informes. Y robás y obviamente quiero creer que no mientan. Quiero creer. ¿No? Mucho para mejorar tienen. Nosotros sí, tenemos muchísimo para mejorar, sí, absolutamente. Absolutamente. Ahora, la clase política también tiene mucho para mejorar. La clase política está ahí en gran parte por el voto popular de la gente. Sí. A mí no me pone la gente. Tal No cual. tengo fueros, no tengo privilegios, no tengo asesor, ni secretario, ni chofer. Y si te equivocas, te van a Obvio, linchar. porque encima, bueno, eso, a ver, no tengo datos, no me quieren dar los datos. Yo después escribo, perdón la palabra, escribo huevadas y soy yo el problema. Bueno, colaboren. Si te estoy pidiendo un dato que debería ser público. Sí. ¿No? ¿Cómo complejo? Creo que el desafío nuestro es, o sea, seguir siendo una profesión, que esto deje de ser una profesión de riesgo, que lo es. De hecho, hace poquito tuvimos 2 colegas que estuvieron detenidos por una manifestación por estar filmando y de hecho, bueno, no hace falta nombrar la cantidad de casos que han habido de ataques, algunos físicos, otros directamente verbales y violentos a colegas. Como que en un momento esta profesión pasó a ser de riesgo, no sé, creo que y esto digamos no es gracioso, pero creo que el desafío nuestro es terminar con esto que el periodismo es una profesión de riesgo. Creo que el desafío nuestro es seguir haciendo periodismo, mejor periodismo con situaciones quizás adversas, algunas internas, digo, por esta misma industria de los medios, las demandas, los consumos, etcétera, y las externas, que son por ahí los palos en la rueda que te va poniendo los mismos sectores que deberían estar obligados a brindar, no digo a mí, digo a la sociedad. Sí, porque a fin de cuentas a la sociedad. En definitiva, vos, a mí. Fernanda, no haces nada con eso. O sea, De hecho, por ahí cuando te dicen, no, yo no hablo con tal medio, bueno, para hablar conmigo. Digo, también los medios no somos los periodistas y los periodistas no somos los medios. Y bueno, en el interín creo que el gran desafío es seguir haciendo contenidos de calidad, o sea, tratando justamente en la era de la fake news y la inteligencia artificial, tratar de aportar un granito, un manto de claridad, ponerle, o tratar bueno, incluso a nosotros nos pasa también. Por ahí vos ves algo en Twitter y de ahí nomás entro a 2 o 3 medios importantes que digo, si sale ahí es porque ya está chequeado, ¿no? Confío. El día que se empiecen a comer la curva, bueno... no, es que ha pasado. Ya ha pasado. Ya ha pasado que se han comido la curva. Ha pasado. Con fotos editadas con IA, bueno, ¿no? Un montón de cosas. Creo que el desafío nuestro es justamente hacer periodismo de ese periodismo Sí. de ese periodismo de fake. Empezar a separar la paja del trigo. Exactamente, y ser periodismo. A mí no me gusta ser periodista hacer periodismo de periodista, pero digo, creo que hay una rama en la que también vamos a tener que justamente ese periodismo de fake, que está como lleno en las redes, incluso en algunos portales, con cierta cuota de maleficio, con cierta cuota de interés en que eso se difunda. O no se difunda, porque también hay muchas cosas que no se dicen y que justamente en lo que no se dice también hay un... Sí, el silencio también es El una silencio forma. también, exactamente. Entonces, me parece que en los campos en donde se pide quizás un espíritu crítico o materia gris a disposición, o sea, que esté concentrada, focalizada en
en eso que vos decís, separar la paja del trigo, bueno, creo que va a ser más desafiante, porque cada vez nos vamos a encontrar con más elementos que nos van a dificultar. Por eso creo que el contacto cara a cara creo que va a valer oro. Obvio, porque ¿qué pasa? Vos vas a Porque en tener- eso no me lo va a reemplazar la IA. Vos vas a tener un video, no sé, por ejemplo, alguien te falsifica un video tuyo, Fernanda Verdeslago, diciendo tal cosa. Yo voy a decir, no, pará, quiero sentarme con Fernanda Verdeslago, Sí, hablar en tal persona, cual. verle la cara y que me diga... Tal cual. O al revés, decir, no, yo estuve con fulano tal ayer y me dijo totalmente lo contrario, me lo dijo en la cara. Sí. Yo inclusive en algún momento en la gestión anterior había un funcionario importante que siempre estaba ocupado. Y yo le decía, yo necesitaba que me lo dijera en la cara, porque ¿qué pasaba? A mí después, pero me lo dijiste mirándome a la cara, como diciendo, no me vas a mentir, ¿entendés? Claro. Teníamos un acuerdo de que le digo, mira, la conversación dura lo que dura un cigarrito, los dos fumábamos mucho. Él sigue fumando mucho. Y le digo, la conversación dura lo que dura un cigarrillo, te lo vas a fumar igual al cigarrillo. Sí. Dame esos 2 minutos que te lo comes al pucho, ¿no? Pues fumá. Y en esos 2 minutos yo te hago un ping-pong y con muchísima suerte atrás te fumas otro, ponele. Pero yo necesitaba esos 2 minutos 3 cara a cara. Por ahí habían conversaciones mías que duraban 5 minutos. Pero yo no necesitaba el tipo enfrente que me dijera esto sí, esto no y esto es por Sí, acá. porque a vos no te sirve que alguien venga y te diga, no, No. tal me dijo que... No, No, necesitas ahí la fuente Algunos de- temas que eran re importantes, yo necesitaba que el tipo me lo dijera en la cara, porque para mí era la única manera de que después se pasaba algo, o sea, algo se distorsionaba, los dos nos dijéramos, pero pará, estuvimos los dos cara a cara y nos dijimos esto. O sea, vos me dijiste esto y yo escribí esto. Entonces él también me podía decir, Fer, vos estuviste en mi oficina y yo te dije esto. No te dije lo que vos pusiste, porque por ahí podía pasar. Que a veces no era solo mi responsabilidad, por ahí había algún editor, pero digo, era la cuestión, chequeábamos el fake de esa forma. Y yo necesitaba el contacto, y por ahí yo voy a la legislatura, por ahí no voy a las sesiones, voy porque por ahí me tomo ni siquiera un café, es hacerle cena, salir 3 minutos, te pregunto estas 3 cosas, entonces me lo digan en la cara. Y hablamos en el pasillo, 3 minutos, chao, me fui. Pero es como que eso creo que ese contacto verbal o el teléfono, digo, el mensaje, el audio, algo que le genere algo de humanidad, va a valer oro, porque esa va a ser, digamos, la única forma que vamos a tener para chequear, por lo menos en lo local, qué sé yo, el tema de la fake news. Entonces creo que el desafío va a ser, no sé si tomar café, como me dijeron a mí, pero creo que el desafío va a ser hacer vínculos, o sea, y vínculos por fuera del nombre del legislador, sino por ahí con gente de su entorno, con la gente que está y que no la vemos. Pero bueno, hacer esas relaciones humanas me parece que va a ser... Las habilidades blandas creo que van a ser fundamentales. Tal cual, coincido, Fer. Así que bueno. Bueno, Fer, muchas gracias. No, por favor. Me encantó que Larguísimo, vinieras. pero bueno. Sí, para mí estuvo súper interesante. Espero a los demás también les parezca interesante. Bueno, Valen, muchísimas gracias por la invitación y bueno, Nada. nos estaremos encontrando ahí en las calles, Sí. en las reacciones. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima entrevista.